Mira, yo aquí me bajo, yo dejo el tren en esta estación. Me asusta tu guerra menos que el alto el fuego en tu corazón. Me asusta tu guerra menos que el alto el fuego en tu corazón. Natalia preciosa, tú tienes 8 años. 8 años. ¿Cómo te imaginabas tú a un científico? De lentes. Bien vestida. ¿Y que él está mal vestido? No. Ajá. ¿Y qué más? Y con una bata de color azul. Con una bata de color azul. ¿Y cómo te parece el doctor? Pues me parece inteligente con lo que ya nos platicó. Que pues sabe mucho. Nada más. Ajá. Y tú querías hacerle una pregunta, ¿no? Que ¿cuántas clases de virus hay? Bien, los virus son posiblemente, están de moda. Son los causantes de enfermedad más comunes, que llaman más la atención. Varias enfermedades han estado ocurriendo en los últimos 2 años quizá, que reclamaron la atención. Por ejemplo, no sé si escuchaste, pero hace como 4 años, no, estabas muy chiquita, hace como 4 años apareció el virus corona. El virus corona apareció en China y mató casi rápidamente por una neumonía, o sea, una infección respiratoria, rápidamente a varios miles de individuos. Pero lo curioso es que el 80% de las gentes que enfermaron y murieron tenían relación con la medicina, o sea, eran médicos o auxiliares o los camilleros, los que tenían relación con esos pacientes. Pero ¿de dónde provienen los virus? Bueno, el hecho de que uno diga de dónde vienen los virus está en China, porque es de dónde viene la vida. Porque finalmente los virus, aunque no son seres vivientes, son previvos, o sea, casi son vivos. Bueno, ahorita que hiciste esa pregunta, según leí en un libro, según el hombre hizo un virus para acabar con una plaga de ratas. Es un poco complicado, es casi como la clonación, como sacarle algo, más o menos así. Los seres grandes, como nosotros, o los animales, incluso las plantas, tienen en su célula ácidos nucleicos, que son el origen de la vida, hablando desde el punto de vista a como nosotros la vemos. Tienen una fracción ADN, que es ácido desoxirribonucleico, que es inmutable durante millones de años. El ser humano, ¿no? No, pero todas las plantas y animales tienen también su propio ADN y ARN también. Son diploides, por eso se les dice. Entonces ellos, a través de esas dos fracciones, son capaces de heredar lo que son. Por ejemplo, tú te debes parecer a tu papá, pero no totalmente, porque tu papá dio la mitad de sus cromosomas y tu mamá puso la otra mitad. De tal manera que saliste tú con tu propia personalidad, mitad papá, mitad mamá. Algunos de esos cromosomas o algunas de esas expresiones se pueden ver. Por ejemplo, a lo mejor te dicen que tiene los ojos de tu papá, o las orejas de tu mamá, o la boca de no sé quién. Bueno, pues es que eso lo vas heredando. Y entonces se va expresando en ti. Los ADN son inmutables, o sea, no se pueden cambiar.
Por eso es que si tú te encuentras una hojita o un hueso o alguna cosa así de hace millones de años, te pueden decir ahora con el ADN a quién pertenecía e inclusive qué características tenía. Pero el ARN no. Y ahí está el secreto. El ARN, las bases que tienen bases púricas y pirimídicas, así se llama. Y esas bases se van entrelazando y cambiando de tal manera que pueden llegar a ser cientos de miles por cada individuo. Individuo pensando un ratón, un árbol o un humano. Todos somos iguales. Ahí está el concepto. Entonces ahí lo interesante es saber de dónde viene la vida. ¿Qué es la vida? Fíjate que hay una cosa muy curiosa, y a ti que te gusta leer, lee los filósofos griegos. Hubo filósofos. ¿Qué es un filósofo finalmente? Es un individuo que ve las cosas como todo mundo, pero las interpreta y se pregunta y empieza a dialogar consigo mismo primero y luego con los demás. ¿Qué cosa es esto? ¿Por qué surgen estas cosas? La vida finalmente es la primera pregunta que todos los grupos de humanos se preguntaron. Los indios, los hindúes, para que uno oye indio despectivo, los hindúes, los chinos, los árabes, fueron mucho antes que los griegos. Y ellos, pero tuvieron el posible defecto de creer que la vida la hacían los dioses. Entonces atribuyeron, es muy cómodo decir que Dios hace todo. Dios te da la enfermedad, Dios te quita la enfermedad, Dios te da esto, Dios te da lo otro, pero el filósofo es el que se detiene a preguntar si Dios efectivamente hizo eso. Si puede haber una explicación razonable de cómo ocurre la vida. Y eso que estoy platicando vale mucho la pena comentarlo, por ejemplo, cuando la filosofía se alejó un poco de Dios, entonces aparecieron los filósofos griegos de 500 o 400 años antes de Cristo, que son los que se llamó presocráticos, antes de Sócrates. Y leyendo por ahí te vas a descubrir que estos griegos, estos primeros filósofos griegos, a lo mejor tenían la razón. Y alguien dice, nos hemos estado esperando 2000 años para saber que ellos tenían la razón. Ellos dijeron, se les llamó atomistas. ¿Por qué se les llamó atomistas? Porque dijeron que todas las partículas vivientes están formadas por una unidad pequeñísima que se llama átomo, que quiere decir que no se puede dividir. Es la más pequeña. Y esa le va dando personalidad, conformándose en moléculas y después en seres vivientes. Entonces, quizá el secreto de la vida está en los átomos. Pero resulta ahora que los físicos son terribles y han dicho, los átomos no son materia. ¿Cómo que no son materia? No es una piedra que uno diga, este es un átomo. Porque resulta... Porque la piedra está formada por los átomos. La piedra tiene átomos, pero el átomo se supone, vamos a imaginarlo nosotros, que es una piedrita muy pequeña. Es un átomo. El átomo más sencillo es el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene un elemento positivo que está en el centro y rodeándolo y girando intensamente un electrón. Entonces tiene un protón y un electrón y es el átomo más sencillo. Pero es el más abundante en el universo. Hidrógeno está en todos lados y lo dijeron los presocráticos. Inclusive de ahí se derivó después el conocimiento de que el agua, ¿qué es el agua? Hidrógeno y oxígeno. Dos moléculas. Dos de hidrógeno y una de oxígeno. Ahí está. Y el agua está en todos lados. Ahora, ¿qué tenemos nosotros como elementos en un cuerpo orgánico? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno
y párale de contar y empieza a contar pequeñísimas cantidades hasta de más, un poquito más de 100 elementos, que son todos átomos. El gran problema de entender es que ahora han descrito partículas más pequeñas que el átomo. Han visto que los protones y los electrones están compuestos por un montón de partículas. Y que, sí, y que todo se mueve por energía. Todo es energía. De tal manera que esa energía que están haciendo los electrones moviéndose millones de veces alrededor de su protón, es la que le da sus posibilidades de cambio o de intercambio. Y todas las células están deseando captar hidrógeno y captar oxígeno. Por eso ahora se habla mucho de la oxidación como una causa de enfermedad. Y que si tú quitas la oxidación, el individuo se cura. O se mejora por lo menos, si no se cura. ¿Qué Ya es? hasta nos rejuvenecemos. Ya, sí, ya. Sí, Yo porque tengo ando 180 años. exigerándome. Tengo dos preguntas. A ver, Antes de que existieran los humanos ya había, vida. no, virus. Ah, claro. Sí, porque la primera regla de la vida es que no hay vida eterna. ¿Quién la puso? Ah, no me preguntes eso, si no sé quién hizo esa malvada regla, pero todos nos vamos a morir. Unos más temprano, otros más tarde, pero todos vamos a morir. Entonces la primera regla es que la vida no es eterna, se va uno a morir. Entonces, La vida en el individuo. en la vida individual, por supuesto, la vida permanece. La vida Sí, concepto, como como concepto categoría genérico general. permanece. Porque además hay otra cosa que les va a llamar mucho la atención. El cosmos, o sea, por decir algo, no sé qué podrá ser un ejemplo. Alguna vez hemos de haber visto algún libro y vemos un montón de estrellitas y planetas y no sé tantas cosas, y eso conforma un cosmos. Bueno, en el cosmos hay los mismos elementos que hay aquí en la Tierra. Los mismos, carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, y ahí se va uno disminuyendo. Entonces, están en todos lados. La pregunta es, ¿cómo se hizo la vida? ¿Tú querías preguntar algo? No, realmente del tema que hace rato dijo, de qué es precisamente la oxidación. La oxidación es captar átomos de oxígeno. Y entonces cuando todas las células tienen, en su conformación química, tienen algunas, diríamos, faltantes, que son generalmente hidrógenos libres que están esperando que llegue un oxígeno. Y como captan el oxígeno, entonces se dice se oxidó. Y esa célula que captó oxígeno y que se oxidó ya no puede intercambiar con otras cosas. Y de ahí viene un fenómeno de enfermedad o de dificultad para captar oxígeno. Y ese individuo, en esas células que están oxidadas, puede ya no ser útiles, pueden no ser útiles. Bueno, pues a mí me parece muy interesante todo lo que nos ha hablado hasta ahora, ¿no? Porque es toda esta parte de lo físico, de lo viviente, como habías mencionado tú, ¿no? Un poco antes. Y me parece pues muy importante cómo ligamos esta parte de lo físico a la parte de lo emocional, de lo afectivo, de lo intelectual y de lo intangible, ¿no? Porque muchas veces nos queremos cuestionar y queremos filosofar acerca de la existencia y del ser y del yo y del ente, pero no somos capaces pues ni de comprender lo más elemental, no podemos pues comprender ni siquiera lo que es un virus, o no tenemos claro lo que es un átomo o una célula, y si no tenemos una conciencia de esa parte física, no podemos tener una conciencia de lo que no es tangible, ¿no? Entonces, pues me parece interesante cómo se ligan estos dos conceptos. Sí, y esto fue muy viejo. A mí toda esta cuestión de la energía y todo este planteamiento de los atomistas, de los presocráticos, etcétera, toda la vida me ha apasionado, ¿no?
de mis primeras preguntas cuando yo era pequeña era ¿qué hay más allá del horizonte? Mi papá me decía otro horizonte. Y cuando llegue yo a ese horizonte, vas a ver otro horizonte. Me decía, y así es la vida. Y bueno, y a mí me parecía una cosa pues inconmensurable, ¿no? Vamos a un corte y tratamos de regresar a lo inconmensurable. Una pesadilla blanca de chimeneas quemando sangre para hijos de Judea con rara estrella y rostro de hambre en invierno y verano es igual tras